Vamos a hablar de un personaje. Isaías 27:1. Léelo, mi hermano Roque, por favor. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hoy vamos a hablar de Leviatán. ¿Quién es Leviatán? ¿O qué es Leviatán? ¿O qué representa Leviatán para los matrimonios? Y para los seres humanos en sí. Dime, mi hermano Hugo. Es el diablo. Es el diablo, sí señor. Es el diablo. Y ustedes saben que el demonio tiene diferentes manifestaciones también en muchas partes espirituales en nuestra vida y en las relaciones que tenemos como personas. Leviatán viene a representar la unión entre lo que es el espíritu de orgullo y el espíritu de egoísmo. Y eso se convierte en el espíritu de soberbia. La soberbia es algo muy grave en el matrimonio, muy grave. Porque el soberbio es una persona que quiere tener la razón siempre. Cuando usted se crea que usted tiene la razón siempre, es que usted está siendo soberbio. Y ese es un espíritu bien inmundo, porque daña la relación inmediata entre una pareja. No deja que la otra persona sea, sino que la anula. Entonces la soberbia es algo que maneja el orgullo y el egoísmo de una manera extrema. Tanto así que él puede ver que está equivocado, pero no acepta ese error. No lo acepta. E inclusive manipula las cosas para que el otro se sienta el culpable y él sea el que tiene la razón en las cosas. Y cuando cree que tiene la razón, da ese derecho para él humillar, rebajar y despreciar a las personas que tiene a su alrededor. No sé si ustedes se han encontrado con una persona así. Yo he encontrado muchas personas así que tienen esa altivez, esa soberbia que se les ve en todo lo que hacen. Eso es una cuestión de defensa en sí mismos, pero que a la vez lo que hacen es ofender y dañar a las personas que tienen a su alrededor. Entonces, hay personas que son muy controladoras, muy manipuladoras en la vida, y esa soberbia es la que más se pega a esas personas, es la que más maneja a esas personas, donde el orgullo y el egoísmo es lo primordial de esas dos personas. ¿Por qué? Porque la persona no piensa en el otro. El matrimonio, la relación nuestra debe ser pensando en el otro. Pero cuando llegas a un matrimonio y estás pensando solo en ti, ya estás incumpliendo con una de las enseñanzas que da Dios para realizar un matrimonio, que es dar la vida por el otro, que es estar pendiente del otro, que es estar atento a la felicidad del otro. Entonces, ya cuando empiezas a tener esas reacciones de que tú tienes la razón, de que yo soy el que digo aquí las cosas, que yo soy el que hablo acá, que usted no tiene opinión porque usted no opina nada, usted no hace nada, usted esto, todo eso es vínculo con la soberbia. Cuando tengamos actitudes intransigentes, ahí es donde se muestra la soberbia. Amén. Cuando no damos la oportunidad de que la otra persona pueda tener opción para comentar, para opinar, para poder llegar a un acuerdo, sino que esa persona se toma el control. Amén. Y es la que determina todas las cosas, los pensamientos, lo que se tiene que hacer. Es una actitud donde no deja que la otra persona se desarrolle como persona, sino Exacto. que toma el control de ella misma. Entonces es muy delicado y eso es algo que a veces a todos nos pasa. Todos nos hemos experimentado ese tipo de acción, de sentir en momentos de ira, en momentos de conflicto en el matrimonio. Dejamos salir tanto el orgullo como el egoísmo, y donde están presentes esos dos, está presente la soberbia. Inclusive no solamente en la relación de matrimonio, por ejemplo cuando se están conociendo y llega un caso donde de pronto tengan una diferencia y por orgullo, por esa situación que se presenta, las personas ya muestran algo que a la otra de pronto no le gusta mucho, y muchos dicen, bueno, olvídese, con usted no voy porque ya veo su forma de actuar. Ya es una persona que de pronto humilla, reniega de lo demás, critica, juzga, condena. El soberbio es ese. Y se condena. queja. Es más, comete errores y ve sus errores y todo, pero condena los errores de los demás, no los de él. No los de él, los de él están bien hechos.
los errores están bien hechos, o sea, tienes la razón en todo. El tener la razón no te da a ti el derecho de juzgar a los demás, ni el tener la verdad de lo que tú sabes o de lo que tú tienes en tu mente la verdad que es realmente, no te da derecho para humillar a los otros, así tú tengas la verdad. La razón a veces, muchas veces la persona tiene la razón, pero pierde toda la familia, porque la persona que tiene la razón no sabe manejar la razón. O sea, la razón es algo que es para unir, la razón es algo que es para liberar, para sanar, para acercar a la persona. Si yo tengo la razón en un problema, en una situación, yo debo acercar a mi esposa. No que porque tenga la razón, ella es la que hizo todo mal. Usted siempre comete esos errores. Si ve, usted nunca va a cambiar. Entonces yo tengo la razón en las cosas, pero el hecho de decirle ya así las cosas a ella, ya no estoy manejando una parte que es muy importante en nuestra vida, que es la humildad. Entonces la humildad sería bueno que tú hablaras, que hiciste un resumen. No, y el hecho de que seamos cristianos y que tengamos ya la palabra en nosotros, muchas veces tomamos eso como un preámbulo para de pronto aprovecharnos en ese momento de la persona que está en esa debilidad, y en vez de acogerla, empezamos a alejarla más. ¿Por qué? Porque empezamos a decir palabra y esa persona en ese momento no necesita recibir eso, sino necesita de pronto que se comprenda en ese momento su forma de ser. Y si nosotros vamos con bibliazos de una vez, lo que vamos a hacer es como que esa persona se aleje de la palabra, rechace las cosas de Dios. Y hay que ser sabios en eso, porque en vez de acercarla, lo que estamos haciendo es alejarla. Entonces es muy importante que nosotros, que ya conocemos la palabra, que entendemos las cosas, podamos acercar a nuestro cónyuge, ayudarlo de una manera que sea sabia. Amén. Y con actitudes de humildad. Amén. De humildad. Amén. Entonces, acá tenemos el tema. ¿Tú ibas a decir algo, mi hermano? Hay un texto que dice que nosotros debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. Amén. Y hay otro, estoy parafraseando, o voy a parafrasear esto. Amén. Hay otras situaciones donde la Biblia dice que tenemos que prácticamente ser como empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿ya? No voy a hacer que nosotros tenemos esa situación y vamos a querer clemencia. Claro. Y que la regla de oro precisamente indica eso, lo que tú no quieres que los demás te hagan, o sea, lo que no debas hacer todo lo demás. Sino siempre uno está buscando el bien del otro. Exactamente. El Mira, bien de uno, ¿verdad? Eso que tú acabas de decir es muy tremendo, porque puede pasar en las cosas de la vida de nosotros. Por ejemplo, yo cuando hago trabajos en las casas de los conocidos que tengo, ellos me piden tal cosa. Entonces, una vez, les voy a comentar eso, una vez fui a cambiar el marmolito que va debajo de la puertica para dividir lo que es una pieza de la otra, el estrecho, que le dicen, que es el mármol. Eso es muy delgadito, es muy eso. Entonces yo lo estaba cortando para ponerlo y se me partió. Pero entonces yo sé la forma de pegarlo bien, que el mármol cuando se pega bien y se esto no se nota y queda bien pegado, tú no ves ninguna rendida ni nada. Yo sé cómo pegarlo. Pero resulta que pasa que el dueño me vio cuando yo lo estaba y era un muchacho. Entonces llega y me dice, ¿y por qué me vas a poner eso roto? Le digo, no, eso no se nota. Le digo, no, quiero algo nuevo. Y tú deberías habérmelo dicho. Tú deberías habérmelo dicho antes de ponerlo así. No, pero es que yo sé que el mármol, no, yo lo quiero que no tenga ningún roto, nada, no quiero que sea nada. No se va a ver, no, nada. Entonces le dije, no, listo. Entonces digo, yo voy a comprar uno nuevo para ponerlo otra vez. Pero no me lo dijo de mala manera, sino que él tiene confianza conmigo y me lo habló así. Entonces le dije, no, listo, ve y lo compras y yo te lo pongo acá. Y entonces él fue y lo compró, Entonces ya lo corté, ese estaba más gruesito, ok, no se partió, se lo puse ahí y quedó bien y tal. Entonces dijo, exacto, así es que lo quiero, que no se parte. Ok. Pasaron como 10 minutos. Yo le dije, no vas a pisar ahí porque se puede partir. Lo pasó. Se le olvidó al hombre. Y pasó y lo pasó. Salió por la puerta y ¡pah! ¡Pum! Lo partió. Bueno, ponme el primero, pues. El primer partido. No, y el otro yo se lo puse de tal manera que lo viera. El primero yo se lo puse y le dije, mira, no se ve. Entonces, cuando él se pasó, ya llegó y claro, se partió.
Y entonces me dijo, Henry, se partió el este, ya no sabía cómo hablarle. Yo te lo ¿Sí me dije. entiendes? No sabía cómo Se me fue lo hablarle. bajito. Y entonces le dije, no, yo te lo pongo otra vez. Le dije, no te preocupes que no se te va a notar. Bueno, arréglame. Y ya le tocó aceptar ese. ¿Por qué? Porque no aceptó lo que sí, no se veía. Y de todas formas le puse el de él sin verse. Mi hermano Francisco, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Bendición. Entonces se lo puse y quedó perfecto. Le dije, ¿sí ves? Con el otro hubiera pasado lo mismo. No, sí, yo sé. Lo que pasa es que yo pensé que no queda roto. Esas actitudes a veces son estilo soberbia. Que no aceptas lo que tú ves. Él no estaba viendo que no se veía ningún roto, se veía perfecto. No, yo no lo quiero roto. ¿Por qué? Porque en su mente ya él sabía que estaba roto. Él no quería tener nada roto en su casa. Ahí hay orgullo, hay cosas de que ya, cuidado, porque es lo mío, pero se veía perfecto. Entonces ya a él le tocó después aceptar, pónmelo así. Y cuando se lo puse igual, digo, no, quedó perfecto. Digo, no se ve. Entonces, muchas veces ese estilo de situaciones se puede presentar en los matrimonios en la relación de la pareja. Sí. Que cuidado, haces esto y que no es que eso. Y va y lo hace el otro que estaba hablando mucho, va y cae. La perfección implica, orgullo. Sí. Porque Exacto. dice la palabra de Dios, así que Satanás dice, perfecto eres en todos tus caminos hasta que salió ti maldad. Exactamente. Mira Muy eso, mi bien, hermano. Esa parte es muy importante lo que acabas de decir. Sí. Las personas de temperamento, Somos muy del temperamento perfeccionistas. melancólico, cuando es muy perfeccionista, se vuelve muy orgullosa. Y a veces no aceptan ni siquiera que la persona se equivoque en su humanidad. Entonces eso puede llevar a una soberbia que daña la relación, que daña las cosas. Tenemos errores. Cada uno podemos caer en cosas que de pronto no pensamos que vamos a caer, pero caemos en situaciones. Errores que cometemos, que decimos, si usted empieza a juzgar a la otra persona, pero es que el soberbio juzga, pero es que el soberbio condena. Porque como dice Sandra, a veces hasta con la Biblia, mire lo que dice en Matías, no sé qué, aquí, tome, vea. Dígaselo, Por eso, pero es que el soberbio habla así y ni siquiera sabe que Matías no está. Con respecto a eso dice el texto bíblico, hombre, tú crees, o sea, tú que juzgas al otro, Sí. en lo que juzgas al otro te condenas. Vas a caer. ¿Tú crees que vas a escapar de eso? Ese es romano. El soberbio es tan Sí. tremendo que puede estar hablando cosas que no son, pero se las cree. Así, lo mismo, puede hasta inventarse versículos de la palabra que no están. Pero lo dicen con tal de condenar, con tal de juzgar a la Salirse persona. con la suya. Y o sea, Sí. de que él quedar ganó. bien. Y decir que, si ven, yo tenía la razón. Ese espíritu es leviatán. Eso es lo que yo estaba pensando yo. El asunto no es que la persona sea así, porque si Dios viene y lo transforma, ya no es Claro así. que yes. Pero el espíritu es el El que espíritu. le atormenta. Que lo- ¿Quién fue el primero que usó ese espíritu? Vaya Satanás cuando se reveló en los cielos. Satanás. Él Se cuando reveló reveló. inmediatamente y él quería tener que el puesto de Dios. Sí, señor. Ah, no, yo voy a ser el Dios de aquí de todo el mundo. Yo bajo a Dios y yo me pongo ahí, yo me siento en ese Y por trono. eso el Señor nos da el antídoto contra eso, contra la soberbia, contra el orgullo, contra Amén. la altivez. Y es la humildad. La humildad es cuando nosotros podemos reconocer que tenemos debilidades, que tenemos defectos, que nos equivocamos. Cuando nosotros podemos llegar al entendimiento de que me equivoqué, tengo que reconocer, entonces ahí es cuando entra la humildad a reinar en nuestro corazón. Amén, amén. Entonces es muy importante, encontramos unas guía para poder entender y poder entrar en esa humildad. Y la primera es abrazar el trato igualitario, ¿ya? No creernos más que los demás. Siempre poder tener esa igualdad de ver una persona, si tiene dinero, a una que no tiene dinero, tratarla por igual. No que por su clase social nosotros vamos a cambiar de una manera de tratar a una persona a la otra. No, siempre debemos tener eso, abrazar el trato igualitario. Considerar que no siempre tenemos la razón en todo. ¿Por qué? Porque de pronto la otra persona puede llegar a tener su razón y yo también tengo que escuchar primero cuál es la razón que esa persona tiene. Puede ser que esa razón sea mejor que la que yo tengo.
Entonces no centrarnos en que yo tengo la razón, es que yo tengo la razón, yo te lo dije, cuando nos equivocamos, yo te lo dije, tampoco creernos tanto cuando la otra persona se equivoca. A nosotros nos pasa eso, a mí me pasa eso. Yo cuando por ejemplo estamos haciendo algún trabajo de alguna cosa, yo le digo, no, esto mejor así. Sandra me dice, mi amor, ¿y por qué no hace? Mi amor, yo sé, ya, tranquila que yo sé cómo es. Sí. Y después me doy cuenta y digo, bueno, ¿qué era lo que tú decías? Así queda mejor. He aprendido a escuchar, porque yo antes no la escuchaba, yo la callaba. Así fuera la idea más buena que ella tuviera, yo la callaba y yo ponía era mi idea. Y eso me enseñó el Señor de verdad, de uno empezar a escuchar. Y muchas de las ideas que ella me ha dado han servido mejor que yo he puesto. Entonces, eso es darle valor a ella y saber que sus opiniones, sus ideas son muchas veces, a veces mejores que las mías, claro que sí. Y uno debe aceptar y decir, mi amor, de verdad que ni había pensado en eso. Buenísimo. Exacto. Y salen mejor las prestar cosas. atención. Por lo menos cuando alguien se equivoca, digamos un ejemplo, lo mejor sería como no decir, oh, yo te lo dije, si la otra persona tenía, de pronto le había dicho, oh, mira esto, porque eso también como que genera... Hace algo sentir feo, mal a la ¿cierto? otra Claro. persona. Claro, sí, se lo advertí, ¿no? ¿Sí ve? Ahí está, Ahí hay ahí cayó. soberbia, ¿cierto? Así ve, Ahí hay siga, soberbia, siga. a pesar de que Ahí está tenga razón, pintado. ahí hay soberbia, Eso pues, seguir las yo pleitos, te lo ¿verdad? dije. Sí. Exacto, es cierto. Porque es como creernos. Ajá. No, y está excelente esa anotación, porque la soberbia no solamente cuando impone, sino cuando también le da Biblia a las personas. No, ese no es de Dios, ese no es del Espíritu Santo. Sí. Eso es de así Así sea es. que sea usando Satanás usaba la Biblia para tentar al Señor. Sí, claro. Así es. Claro. Entonces así uno puede cometer. Fue tan el grave soberbio error que pensó que iba de pensar A que sugestionar al Señor. a cuestionar al Señor. Amén, Hermano, así es. David. Eso pasa a nivel de liderazgo. Yo cuando estaba estudiando rescate en Venezuela, éramos los únicos cristianos, habíamos dos grupos cristianos, ¿no? Los adventistas y el nombre, y seculares. Pues, era un grupo muy grande en Venezuela haciendo rescate, con el más grupo de rescate que había en Venezuela, que era del metro de Caracas. Y ese grupo de rescate, que era muy bueno también, era de esa unitaria, y eran los que sabían, entonces eran muy soberbios, ¿no? Entonces nos enseñaron a ser líderes ocasionales. Entonces nos dijeron que tiene que ser, dejar que si hay una idea de otra persona, acéptenla, bájate el liderazgo y deja que él mande y él se quita otra vez. Era lo mismo. Y una vez pasó una licitación, fuimos a hacer un rescate, hicimos una prueba, y en la prueba el paciente era el instructor. Entonces había que amarrar la camilla, había que hacer todas las cosas, pasar por una cancha. Entonces el muchacho agarró mucho equipo, y yo le decía, está agarrando mucho equipo. Dice, no, esto va para después. Ya. No, Tranquilo, está agarrando mucho equipo, eso es para después. Pero como yo no sabía, entonces había que meterlo por un túnel que era un pipote. Los pipotes pegados a una camilla. Le dije, mi papá le dijo, eso no pasa por ahí. No, sí pasa. Entonces el instituto estaba callado y me miraba. Yo decía, eso no pasa por ahí, compadre. No, sí pasa. Lo metió, volteó paciente al revés, que no se puede hacer, lo puso boca para abajo. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me vale, Rescate está vivo, Rescate está muerto. Yo me salgo y me salí de la prueba. Y tuve que esperar como 3 horas que terminaran de salir. Y cuando salió, el pobre me salió encarambrado, el instructor, Ay, Dios. todo el mundo raspado. Me dijo, lo que hiciste muy fue eso. A veces salí porque Sigan, estaba Por muy la razón, raspado. siga mi hermano, siga. Él no aceptaba soltar el liderazgo. Eso que me pasa en el de familia. Tiene No, que y aceptar. cuando Sí, nosotros opinión. tenemos una actitud de esas, estamos cayendo en una terquedad. La Claro. terquedad lleva a eso, a ser soberbio, porque no aceptamos que otra persona pueda decirnos, mira, por aquí es más fácil, o no, eso no te sirve, no puedes hacerlo. Y como sea, con la terquedad, no, sí, es que así va a ser y así es. Exactamente. Entonces es muy tremendo. Me encanta el ejemplo que el hermano me coloca porque se imagina ese hombre con la esposa. Comienza en la pareja, pero Es se así. refleja para todo, para el Para todo. trabajo, para si está estudiando, para que todo. Si Dios hace un cambio es lindísimo que, esa persona es... Amén. Amén, amén, amén. Pero que pobrecita la esposa. Dice, otro ejemplo, dice acá, sigue el ejemplo de personas sencillas. Es bonito que nosotros podamos ver a alguien que se ve humilde y poder decir, yo quisiera ser así como esa persona, ver actitudes de esa persona y uno decir, yo puedo llegar a ser así como esa persona. No que, no, es que yo soy así, yo nací así y así voy a morir.
No, eso sí es una actitud de pura soberbia, de pura altivez. Pero cuando nosotros vemos modelos de personas que son humildes, uno puede analizar a esa persona y aprender mucho de ella. Amén, ¿sí? amén. Porque es importante que sigamos siempre ejemplos. Dice practicar la generosidad y ser accesibles a otras personas. ¿Ya? Ser generosos es importante porque así estamos venciendo el egoísmo. Y la soberbia está unida con el orgullo y el egoísmo. Así que si nosotros somos generosos, nos mostramos que podemos colaborar, que podemos compartir en el matrimonio, ¿sí? Que si el esposo necesita una ayuda, es claro, mi amor, con mucho gusto. Claro que sí, no que es, mi amor, ¿será que tú pues, ay no, yo creo que no voy a poder porque es que tal cosa, tal otra? No, empezar a tener esa oportunidad de demostrar que sí podemos ser humildes y que podemos ser generosos. Así ¿Amén? es. Entonces queremos también leer este versículo que está acá, Filipenses 2, del 3 al 4. Siga, mi hermano, siga. Dios lo bendiga. Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses 2 del 3 al 4. 2 del 3 al 4. En la humildad debe haber una actitud de consideración, de tolerancia y de respeto para poder vencer Mi el hermana orgullo. Isabel, ¿lo tienes? ¿Vos? Filipenses 2 del 3 al 4. Siga, Siga, mi mi hermano, hermano, siga, siga, mi hermano Javier. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ah, ok. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Amén. 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 Con humildad, ¿no? Sí, la humildad encierra, muchas veces se confunde lo de humildad a hacer como de esos de cuidado, que no tiene nada, que como que anda Que es pobre. Macilento, dicen ellos. No, realmente la humildad, y les digo una cosa, mucha gente manipula la humildad. Cree que Se muestran así humilditos, vaya y dígale algo que no le gustó. Que de pronto uno le dice, hermano, ¿sabe qué? Esa parte usted debería tener cuidado. ¿Cómo? Ahí se levanta lo que no es. Muchos aparentan humildad. Entonces se muestran así con hermanito, Dios lo bendiga. Sí, hermanito. Hasta se agachan así. Sí, pero cuando se les dice algo que no gusta, ahí sí se paran y parecen gallo fino. ¿Sí? Esa es la manipulación que tenemos los humanos. Los humanos manejamos máscaras. Eso no es de ahorita el COVID-19. Tenemos las máscaras desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo tenemos máscaras. Entonces, el ser humilde realmente es la relación con las personas con las que tú vas a ver qué humildad es la que tú manejas. Por eso es que el matrimonio es tan tremendo en la relación, porque con esa persona te vas a estar rozando todo el tiempo. ¿Dónde manejas la humildad ahí? Cuando la esposa hace cosas que de pronto a usted no le gustan y como que le sacó la rabia, que le anda cataleteando a cada rato, que vea que haga, y uno, ay, ¿y la humildad dónde está? Ahí esas son pruebas tremendas, mi Y hermano. después se le sale, no sea cansona. Ay, es qué cansona. O Otra vez. las esposas que dicen, sí, mi mamá me decía que me casara con esta. Salen muchas cosas. Entonces nosotros la humildad tenemos que empezarla a sembrar es en nuestro corazón. ¿Van a haber cosas que de pronto van a ser de prueba? Sí, van a verlas. Pero ahí es donde tú vas a aplicar qué es lo que de verdad estás aplicando de lo que Dios te ha enseñado. ¿Qué humildad es la que estás manejando de verdad? ¿Es una humildad verdadera o es una humildad que quieres transmitir falsamente a los demás? Entonces, la humildad es algo que es bien difícil porque no es fácil, mi hermano. Hay personas que son difíciles de aguantar, como se dice. Difíciles de aguantar. Y esa humildad se pone a prueba. Jesucristo ha sido el único con esa humildad. Que Él recibió insultos, Sí. recibió escupitajos, golpes, y dice que iba callado, en silencio como oveja al matadero. Así es. Pero, hermano, lo impresionante es que Él quiere formarse en nosotros. O sea, que Claro. nosotros seamos como Él. Como Él. Exactamente.
Sí, Ahí está, ahí está. Sí lo podemos lograr. Sí. Ahí podemos está, lograrlo, ahí claro, está la porque hay que lucha, tomar la pero decisión. esa es la lucha, Amén. esa es la Hay que lucha. lograrlo. Y hay que vencer, hay que vencer. Tenemos que empezar a ser ese Cristo que quiere que nosotros seamos. Cristo quiere estar en nosotros y Él está en nosotros, lo que pasa es que nosotros no lo dejamos salir. Y todo está en la decisión. A veces se sale el Henry, a veces se sale el David, se sale el Roque, El Hugo. se sale el No lo Hugo, dejes por fuera. el Marco se sale, a veces se sale la Isabel, a veces se sale la Marianela, la María Magdalena, la Gloria Esther, la Sandra. Ay, ay, ay. Se sale, mi hermano, porque Cristo está aquí en nosotros. Él muchas veces quiere responder por nosotros, pero nosotros nos anticipamos a responder. Y a veces hay problemas que se solucionan fácilmente, pero nuestro orgullo, nuestro egoísmo no dejan solucionar eso. Y Leviatán se encarga de eso. Ese espíritu se encarga de que se te prenda la chispa rapidito, para que no contestes lo que debes contestar. Por eso fue la lucha del Señor Jesucristo con el demonio en esa tentación. Porque el demonio le estaba tentando era en su identidad como hijo. En ese momento como hijo de Dios. Porque él estaba en carne. Pero la tentación era hacia el hijo. Usted no tiene identidad con él. O sea, usted no... A ver, si es Dios, a ver, tírese. Esa era la identidad. Por eso es que cuando nos llegan los problemitas, entonces ahí, acuérdense de eso. El demonio está, a ver, ¿qué le va a responder a su esposa? A ver, mire lo que le dice. Hágale, ¿qué le va a responder? O sea que usted no es hijo de Dios. Entonces ahí es donde debemos actuar en el Cristo, y que es difícil, mi hermano, no es fácil. Yo he pasado por eso y no es fácil. Porque a veces la esposa a uno le dice tantas cosas que uno, el hombre, no aguanta tanto que uno dice, ¡ay! La soberbia, ¿sabes qué genera? Que se levante tu soberbia, tu orgullo, tu egoísmo. Y después van a haber batallas entre soberbias y egoísmos y de todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Leviatán, generar que el alboroto, la vaina, que todo el mundo se confunda y ser engañado. Entonces, la humildad lo que trae es esa paz, donde todos analizamos, donde todos vemos, donde Y nos respetamos. todos nos vemos por igual y decimos, wow, el cuerpo de Cristo va hacia adelante, mi esposa y yo vamos al tiempo, vamos igual, ella no es menos que yo, ni es más que yo, no, vamos los dos juntos. Se nos presenta un problema, los dos vamos hacia adelante, los dos salimos de eso. No, el problema es suyo, ¿sí ve? ¿Sí ve usted lo que hizo? Usted como siempre metiendo, no, vamos a solucionar eso. Así ella haya hecho algo, es parte de tu carne, Claro. es parte de tu ser. O sea que tú de pronto influiste en algo para que ella cometiera de pronto un error. Porque muchas veces nosotros generamos errores en la otra persona. Muchas veces nosotros, por ejemplo, díganme si a ustedes no les ha pasado que ustedes hacen algo que le saca la rabia a su esposa. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? Entonces usted ya se metió en el problema. Usted fue el que generó la rabia en su esposa. Entonces cuando ella le dice a usted las cosas, ay, usted se descansona. No, pero es que usted fue el que generó las cosas. Entonces la situación es de los dos. Tanto yo tuve error como ella tiene error. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a analizar y a vivir esa humildad de decir, los dos podemos cometer esa situación y tenemos que solucionar para salir adelante. Porque ejemplo, si nos quedamos simplemente en decir, ella es condenar, juzgar, entonces ¿qué es lo que pasa? Que nunca vamos a aceptar nuestros errores. Esa es la soberbia que se levanta. Ese es el orgullo que se va a levantar. Y la persona no va a entender. Por más que le digan, oiga, pero usted cometió el error. ¿Cuál error? ¿Cuál error? Yo tengo la razón. Eso se debe hacer así. Y resulta que pasa que no. Sí. No, una cosa que pasa comúnmente, que esta mañana nos pasó, bueno, para ponerlo aquí, es que los hombres afanan demasiado a las mujeres. Y la palabra apúrele a una mujer es algo que como que le sobresalta a uno, porque uno está tratando de apurarse. Ya no usamos más esa palabra. Sí, digamos, esa palabra. Hay palabras que no se deben usar. Hay palabras que instantáneamente activan en la otra persona como el airarse, el ponerse nervioso,
le empieza a salir las cosas mal y no rinde para nada. Y la mayoría de los hombres es con la palabra apúrese, apúrese. Y ya están listos porque en 3 segundos ellos se ponen su camisa, su pantalón, sus zapatos y ya porque se peinan, no tienen que hacer peinado, no tienen que hacer nada, sino listos. Y cuando están abajo y están como que cada segundo se les hace una hora, entonces comienzan con la palabra apúrense y con esa palabra lo exalta a uno. Esta mañana le empecé a decir apúrese. No, y es que, oiga, ¿cómo es la cosa, no? Uno cuando dice la palabra y las ve que se empiezan a poner así. Y más rápido lo dice. ¡Apure, apure! No, y pues se le cayó la jarra del chocolate por allá y ¡pah! Se cayó. Y me dijo, me pones nerviosa. Y yo me callé ahí porque dije, ya, no, que no haya problemas. Pero yo lo cojo de decirle así por molestar, pero ya no. Entonces, sí, pero son cosas eso así. Sucede en los matrimonios. Entonces, tenemos que activar el que podamos tener un ambiente tranquilo, pacífico, donde, como tú decías, no generes en la otra persona la rabia que no quieres que después digan, ay, no, yo no tuve la culpa. No, en cierta manera sí. Porque aunque no lo quiera hacer, sí saca eso, lo saca uno como de la paz, de la tranquilidad. Si no le dicen a uno tanto apuro, yo creo que más rápido uno va. Es verdad. Ándale. ¿Qué? Ay, Dios mío, Espíritu Ándale. González, no, por favor. La culpa tuya me la sé, la cuarta moneda. Dígale, padre. Uno de los puntos era imitar a la gente, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que Marcos citaba, ¿sabe cómo hacía el hermano Reiner? Llegaba y se metía al carro. Y todo el mundo salía de la mano. Marina, la esposa, decía, no, cuando René se metía al carro, así sea, a medio vestir la ropa, se meten al carro todos y salen. Pues, las camas grandes para todos los domingos aquí. Entonces yo decía, ay, bueno. Eso sería bueno. Porque él no decía nada, no gritaba, no decía nada, se metía al carro y él venía a la hora, arrancaba. El que se quedó, Y el que se quedó, se quedó. No, Está bueno. No levantaba. Pero ella desde Ave María para venirse acá. Bueno. No, pero en eso, ahí es donde el Señor nos manda que seamos compasivos, misericordiosos. ¿Sí? Mi hermano no, Jordan. Ustedes, hermanos, son un gran ejemplo, porque por allá y traen el café y todo. No, pero es con amor. Sí, no. Es la pasión. Yo creo que. Es un ejemplo. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno coge las cosas de Dios y empieza a apasionarse por lo que está haciendo para Dios, de verdad que uno ni se cansa, sino que como que se activa más, como que quiere hablar, como que quiere decir, llevar. ¿Sí me entiendes? Es algo que le genera. A que sí se logran cosas. Amén. Se quita todo. Mi hermano Jordan, ¿ibas a decir algo? Sí, son dos cosas con el mismo. Es consecuente. Amén. La que una es que Mateo 11:29. Mateo 11:29. Sí, dice: Jesús lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y la segunda cosa es como un ejemplo con este versículo, que al comienzo que el apóstol Pablo, que estaba con Bernabé, y era antes Bernabé y Pablo, y luego Dios puso que Pablo, y como que cambió. Sí. Cambió los errores. Ajá. Sí, Bernabé en el primero y luego Pablo. Entonces Dios puso que es Pablo y luego Bernabé. Exacto. Entonces Bernabé como que tuvo esa... Él tuvo humildad en dejarse guiar ya después por Pablo, porque Bernabé fue el que lo llevó a él. Claro. Y después él bajó. O sea, lo que decía el mismo Juan el Bautista cuando decía, es necesario que yo mengüe para que él suba, para que él crezca, Amén. para que él se meta. Y a veces nos toca menguar, para que la persona se sienta bien. No hacerlo porque así tenga la razón o no la persona, no es necesario, sino para que la persona se sienta bien. Entonces a veces menguemos en el matrimonio en cosas para que nuestra esposa se sienta bien. Por ejemplo, yo tengo que menguar en decir apúrele. Ya no le tengo que decir, le tengo que decir como dice el hermano Hugo. No. Orrea. Oiga, bueno, pero hay que tomar unas determinaciones para dejar de ser soberbios. Amén.
Tenemos que determinarnos a dejar de ser soberbios. Y una de las primeras determinaciones es que aprender. Aprender. ¿Y de dónde tenemos que aprender? De la palabra de Dios. La palabra es algo que siempre nos está llevando a una humildad, siempre nos está llevando a un manejo correcto de la vida, siempre nos está llevando a soluciones que son en el corazón de Dios, que se presentan. Que como humanos de pronto nos duele, sí nos duele, pero Dios nos da esa paz, Dios nos da ese seguimiento, Dios nos da ese camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si Él lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo dice, yo lo hago. ¿Por qué me voy a salir de los estándares de Dios para el matrimonio? ¿Por qué? Por el no querer aprender lo que Él dice. Porque a veces él pone cosas que son de bendición para el matrimonio y que no las aceptamos porque la sociedad nos dice que no, eso en el matrimonio no tiene nada de malo, que usted salga con sus amigas y sus amigos y deje a su esposa en su casa, eso no tiene nada de malo. No, Dios dice, usted es esposo de una única mujer. Amén. Y ahí usted es una sola carne con ella. Y usted tiene que compartir todo con ella y estar todo con ella, y ella. Lo mismo la mujer, amén. Con él. Una sola carne. Una sola carne. Entonces, cuando nos salimos de esos estándares de aprender las cosas de Dios, ahí es donde empieza a levantarse ese espíritu de soberbia, de orgullo y de egoísmo. Otra determinación que debemos tener es obedecer esa palabra. Nada sacamos con aprender. Mire mis hermanos. Esta palabra se la sabe el demonio de arriba a abajo. Entonces, cuando usted se la aprenda, usted está a nivel del demonio. O sea que ya se la sabe. La cuestión que nos hace diferente a nosotros es que nosotros la debemos aplicar en nuestra vida. Amén, amén. Ahí está la diferencia. Porque Satanás no va a querer aplicarla, él la va a querer tergiversar. ¿Para qué? Para dañarla. Nosotros debemos aplicarla tal y como está aquí escrita. Que no venga, por ejemplo, un angelito por ahí que le diga, no, aquí lo que dice en este versículo es que usted puede hacer congregaciones desnudos porque como antes eran desnudos, eran puros. Entonces usted puede hacer congregaciones desnudos, así como la congregación allá en Miami Beach, que están haciendo que todo el mundo hace el culto desnudo. Niños, adultos, mujeres y hombres desnudos porque dicen que en la palabra de Dios es la pureza estar desnudo delante de Dios. Entonces, ¿qué hace el demonio? Tergiversa. Congregaciones homosexuales. ¿Por qué? Que porque no, en la palabra no dice nada en contra de eso, que lo único es lo del homosexualismo, pero el amor, amarnos los unos a los otros. Peace and love. Sí, entonces ellos llevan todos los versículos, manipulan todos los versículos para eso es el demonio, es el mismo demonio que está haciendo eso. Todo lo que se está saliendo de la palabra y no lo aplicamos tal y como está en la palabra, está fuera del orden, de lo que Dios dice. Entonces debemos obedecer. ¿Obedecer qué es? Sí, dejarse que Dios lo guíe a usted. No empiece a creer que usted se las sabe todas. Que no, yo voy a hacer esto porque Dios dice esto, pero sí, yo voy a hacer esto así. No, Dios le dijo hágalo así, hágalo así. Amén. Llévelo así en su matrimonio, lleve la relación con su esposa de la manera correcta. Si el Señor nos dice perdónense, tenemos que en verdad perdonar. No solamente así de palabras, sí, yo te perdono. Y después a la semana, pero es que usted me hizo la semana pasada o hace 10 años, acuérdese que usted tal cosa y tal, sí. Usted no perdonaste. Acuérdese en el 68 que usted me faltó a la cita el miércoles a las 2 de la tarde. Acuérdese. Entonces sacan todo eso. Es una locura a veces en las cosas. Entonces, sí debemos tener en cuenta eso. Yo he escuchado predicadores en Venezuela que dice, predicadores de guerra perico dice, lo que pasa es que la mujer perdona pero no olvida. Exacto. Dice que yo, no sé. Imagínate. Y de por sí ese principio, de por sí la persona que tenga ese principio está fuera de las cosas de Dios. Está fuera de la palabra de Dios. Si tú perdonas, si el Señor dice que Él perdona y tira todos tus pecados al fondo del mar, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que se tienen que olvidar. Claro que sí. Entonces, eso es. Ahora, aprendemos, obedecemos, ¿no es cierto? ¿Y qué es el paso para cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios? Practicarlo. Ser consecutivos y tener paciencia. Porque no es fácil. La perseverancia. No es fácil. No es fácil. Tenemos que tener paciencia. ¿Con quién? Con mi esposa. Con el esposo. Paciencia.
no nacimos con todas las cosas lindas y hermosas que antes del pecado estaban, ya no las quitaron. Ya nacimos con orgullo, nacimos con egoísmo, nacimos con errores, con todo, fastidio de todo, creencias de todo. Empieza a meterse todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser consecuentes en lo que estamos haciendo y tener paciencia en que la palabra se va a aplicar en nuestra vida. Siga aplicando la palabra en su vida. Así como decía el ejemplo del hermano Marcos, el pastor que era callado. Él era un ejemplo ahí para todos, hasta que los otros tenían que aplicar lo que él iba haciendo, claro, diciendo. Entonces, uno que se vuelva en el matrimonio eso, un ejemplo a seguir. Y entonces la paciencia va a hacer que la otra persona diga, bueno, yo tengo que empezar a hacer esto también. Tengo que empezar a vivir esos principios de vida. Tengo que relacionarme bien con esta persona y saber que si vamos a formar un matrimonio, si vamos a formar un hogar, una cosa donde vamos a tener que vivir las dos situaciones y guerras y situaciones que se nos van a presentar, tenemos que estar en la misma sintonía, en el mismo sentir, en la humildad, en el asociarnos los dos para siempre. Porque si uno está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, no se va a poder llegar a nada. No se puede. Eso debe ser ejemplo también para otra persona, para otra Claro, persona. claro que sí. Hay matrimonios, por ejemplo, que son tremenda bendición para muchas parejas que, por ejemplo, inclusive sin ni siquiera hablar, se da uno cuenta de parejas que uno dice, mira, me gusta el matrimonio como hace eso, me gusta como hacen tal cosa. Y uno sigue como ese ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, una vez, a nosotros nos pasó una vez en un restaurante que entramos y estábamos comiendo y así, y todos, y oramos. Nosotros siempre oramos, nos ponemos de las manos, lloramos y bueno, no como decía el pastor Capatela que hacíamos así, amén, no, pero sí decimos amén duro, decimos amén. Y nos cogemos todos de las manos, toda la todo. familia. Y entonces, después de que ya acabamos de comer y de todo, y ya estábamos terminando ahí, se nos acercaron unas personas americanas. Y entonces la señora nos estaba diciendo que qué familia tan bonita, que especial el haber empezado su cena así, y haber, que se ve una familia tan especial. Nos decía así en el inglés, ¿no? Inglés, entonces, beautiful family. Y entonces nos decía todo eso y wow, de verdad que uno debería ser cada vez más ejemplo para las personas. Eso le motiva a uno a decir, tenemos que ser ejemplo donde vayamos, que cuando le hablemos a nuestra esposa delante de la gente, le hablemos con ese amor, con ese respeto, con esa dedicación. Cuando la esposa le habla a su esposo delante de la gente, en cualquier lugar, con esa honra hacia él, como Sara hacía con Abraham, mi Señor. ¿Ah? Sería bonito, ¿no? Mi amor. Exacto. Lo importante, mis hermanos, es que sepamos que el demonio va a estar siempre atacando los matrimonios por ese lado. Del orgullo, del egoísmo, de levantarse el uno contra el otro. Entonces luchemos con eso, pongámonos en firme, obedezcamos. Amén. Y tengamos paciencia.